Tito Tatín, Tatín, Tatín. Ocio fuera de carta. El programa para dar a conocer el ocio alternativo y engancharte a él. Bienvenidos, soy Yuri, presentador de Ocio Fuera de Carta, el programa de radio de Factoría del Rol. Factoría del Rol es una asociación de ocio alternativo 100% inclusiva que tiene como finalidad dar a conocer y hacer accesible el ocio alternativo. Aunque nacimos en 2018 por la necesidad de crear un espacio inclusivo para la actividad que ya teníamos, que es la crónica de vampiro llamada Madrid de Tinieblas Parla, actualmente sobre todo hacemos muchas actividades de rol en vivo, pero también tenemos quedadas de soft combat y rol en mesa. Aunque con el COVID estamos algo parados. Pero estamos trabajando para ofrecer y realizar actividades online que podéis encontrar en nuestro canal de YouTube, youtube.factoriadelrol.es. Y ahí podréis encontrar partidas de Fan Hunter, Hombre Lobo y por supuesto este nuevo programa de radio. Hoy es nuestro primer programa. Hablaremos del ocio alternativo y los tipos que hay y tenemos con nosotros a tres invitados especiales y especialistas. La primera de todas es Patricia, o Pat. Lleva 24 años metida en el mundo del rol. Actualmente es la presidenta de Factoría del Rol. Y dentro de Factoría dirige la crónica de rol en vivo de Vampiro. Ella se define como un unicornio con patas, piscis, escritora, adora cocinar y es la típica persona que te lo arregla todo con un Excel. Buenas tardes, Pat. Buenas tardes, Uri. Intentemos que hoy no haga falta Excel para arreglar nada. También está con nosotros Irina, aunque muchos la conocen como Up o Up is Down, dependiendo del sitio donde la busquemos. Hace tiempo estuvo colaborando con Juegos de B, pero no se dedica profesionalmente a ello. En su tiempo libre le gusta jugar a videojuegos y a veces participa en programas relacionados con el sector. Buenas tardes. Buenas tardes, Uri. Buenas tardes a todos. Y por último... encantada de estar aquí y vamos con nuestro otro invitado. Sí, que me he colado. Y por último, Neo, que dice que aunque en su DNI pone algo así como Carlos, trabaja en Survival Zombie desde hace 5 años. Le apasiona todo lo que lleve LARP, roleo, actuar, airsoft y soft combat en su descripción. Y es todo lo polivalente que su tiempo y su bolsillo le permite. Buenas tardes, Neo. Muy buenas, señor. Que la fuerza te acompañe. Igualmente. Una vez todos presentados, vamos a empezar con las preguntas y empezaremos por lo más básico. El programa hoy gira alrededor del concepto ocio alternativo y lo más básico es ¿qué es? ¿Cómo definiríais el concepto de ocio alternativo? Irina. Uf, has ido por el eslabón más débil. Alguien tiene que ser el primero. Pues a ver, es un ocio lúdico que busca, digamos, actividades diferentes, que potencia la parte de la creatividad, potencia un poco todo el lado de las habilidades personales de cada uno, intentando dejar un poco de lado el sedentarismo en algunos casos y también desvinculándolo un poco del consumo de sustancias, que creo que es más o menos por ahí por donde van los tiros. Obviamente todo esto hay muchísimos tipos de ocio, o sea, muchísimos, entonces si ya nos metemos ahí, no acabamos. Eso viene después. Neo, ¿cómo definirías el concepto de ocio alternativo? Pues el disfrute del tiempo libre, de la manera, una manera completamente diferente a lo que ya se está establecido, al saltarte las normas, los deportes, los horarios, un poco a lo que es salir de la rutina y de las cosas establecidas, ¿no? De los ocios establecidos. Al menos lo veo yo así. Y bueno, hoy no veréis a Pat. Pat está con un ataque de alergia brutal y me ha pedido que le ponga su emoji de Facebook en lugar de su cámara. Pat, ¿cómo definirías tú el ocio alternativo? Vale, para mí el ocio alternativo es esa clase de ocio en la que, como bien decía Irina, tú potencias
otras facetas que normalmente no se hacen, ¿no? Ya no es solo el tema deportivo, porque hay muchos deportes que se pueden considerar alternativos, sino también la imaginación, el don de gentes, la creatividad, el pensamiento alternativo, cosas que de normal no se suelen hacer, ¿vale? Pero que sí que son muy beneficiosas para todos y además es un ocio que puede ser para todos los públicos, con lo cual no es algo muy encasillado, pese a lo que se pueda pensar, el ocio alternativo tiene 1000 posibilidades y puede ser para cualquier persona. Bueno, ya que estás tú hablando, ya empiezo contigo la segunda pregunta. ¿Qué beneficios aporta el ocio alternativo en diferencia a otros tipos de ocio? Vale, yo te puedo hablar desde mi punto de vista, Sí, ¿vale? sí, cada Más que uno nada de porque, vuestro punto de vista. claro, yo el tema de más deportivo por mis diversidades funcionales varias, vamos a dejarlo ahí, es más complicado, sí que me gusta una peleita de soft combat suave, relajada de vez en cuando, pero suave y relajada y muy coreografiada para no hacerme daño. Yo soy más de temas de rol porque me gusta mucho eso, el pensamiento alternativo, el poderme meter en otros personajes, dejar un poco mi vida a un lado y ser otra persona, poderme relacionar, poder ampliar mi forma de expresarme y conocer otros ámbitos y otras realidades que quizás normalmente no las tengo a mano. Con lo cual, para mí, uno de los puntos básicos que aporta el ocio alternativo es que te puede dar a conocer alternativas a tu realidad habitual, ¿vale? Ya no es solo que tú te puedas meter en un personaje, un rey, un príncipe medieval y tal. No, es que además el ocio alternativo se puede aplicar incluso en realidades actuales y hay proyectos educativos o proyectos en escuelas donde los juegos de rol, por ejemplo, se han usado pues para meter a los chavales en lo que es un campo de refugiados saharauis o las consecuencias que puede haber de una guerra, ¿no? Con lo cual, esos beneficios que de entrada son complicados de transmitir, te hacen más empático, porque lo estás viviendo tú de primera mano, ves todos los procesos de una persona, por ejemplo, que llega a España, pide un visado porque tiene que escapar de su país, ves todo el proceso, lo ves de primera mano, lo ves en tu propia carne y eso te hace mucho más receptivo a absolutamente todo. Con lo cual trabajamos la empatía, trabajamos el pensamiento alternativo, trabajamos la creatividad y trabajamos además el relacionarte con otras personas, que al final eso siempre se queda como un poco abandonado, ¿no? Parece que nos relacionamos con nuestro grupito, nuestra gente, y al final no somos capaces de empatizar ni de relacionarnos con otra serie de personas que tienen unas circunstancias diferentes. Para mí, el ocio alternativo es en mi caso, que ya te digo, más juegos de rol, es una de las bases que tiene y me parece absolutamente fantástica como herramienta educativa. Irina. Pues a ver, ¿qué voy a decir que no haya dicho ya Pat? Yo también lo veo un poco como una forma de empoderarse, porque muchas veces no solo te quedas ahí en el margen participando en las diversas actividades, sino que también te implicas, intentas crear, dar rienda suelta a tu imaginación, además adquieres habilidades sociales, estás interactuando con muchísimas personas, entonces a nivel interpersonal lo veo súper bueno y vamos, sociable 100%, además creativo, y ya lo hemos dicho. Y pues a base de todo esto desarrollar un montón de habilidades nuevas que a lo mejor tú en un primer momento no pensabas que tenías. Con lo cual es todo positivo, que no le veo nada malo. Que Neo. igual lo tiene, pero... Bueno, Pues lo que tiene fatal es lo que tiene fatal, si te contesto rápidamente, es el bolsillo siempre. O sea, Exacto. el O sea, bolsillo, todo el tiene su parte bolsillo buena y su siempre se ve parte mala. resentido. Exacto, pero es que se resiente Pero eso muchísimo. en todo, o sea... Para mí, los beneficios, aparte de todo lo que habéis dicho, que prácticamente sería repetiros, en el ocio alternativo, en todos los aspectos en los que puedas hablar como tal, como ocio alternativo, en cuanto que te sales de lo preestablecido, ya tienes que darle al coco. Y si tú, por ejemplo, te pones un fin de semana y te preguntas qué es lo que quieres hacer este fin de semana, y no quieres ir al cine, no quieres juntarte con los amigos a ver o hacer
de fútbol, o te quieres salir de eso, ya te tienes que comer el coco, ya tienes que buscar, ya tienes una cosa diferente. Ya solamente con eso ya estás ganando. O ya dependiendo en qué ocio te metas, ya potencias todo lo que han dicho aquí mis compañeras hoy, mis compañeras vocales. En fin, potencias una cosa u otra, desde un extremo de una cosa hasta el otro extremo completamente. Creo que lo mejor de este ocio alternativo es que el abanico de posibilidades que te da es tremendamente extenso. Creo que eso es lo mejor. Neo, ¿crees que el ocio alternativo se puede convertir en un ocio familiar? Sí, por supuesto. O sea, hasta ahora lo que ahora tenemos como ocio familiar ya preestablecido, yo me voy a mover mucho con estos conceptos porque insisto en ello. Antes, o hace unos años, o hace 20 o 30 o 50, cosas que hoy son completamente normales y mundanas, un ocio que para nosotros está muy al alcance o bien del bolsillo, o bien del tiempo, o bien de la cercanía, antes no lo era tanto. Entonces, cualquier cosa de ocio alternativo que va surgiendo poquito a poco, va ganando adeptos poco a poco, eso se contagia, siempre y cuando sea un acto para público, no contraiga riesgos, no tenga peligros y demás, y que sobre todo esté también muy al alcance de un bolsillo familiar, lógicamente se va a convertir en familiar a la mínima de cambio. Desde un rol cualquiera, una batallita, lo que sea, se convierte en familiar. Que lo que quieres es disfrutar, pasar tu tiempo libre con aquellos con los cuales disfrutas, hacer que las personas con las que tú pasas el tiempo también disfruten. Entonces, en un momento determinado pasas, sobre todo, pasas de una singularidad a un estado de pareja o un estado familiar, es muy probable que tú extiendas ese virus de ocio alternativo para tu pareja y para con tu familia en el momento en el que puedas se convierta en ello. Aparte de que la posibilidad, como te dije antes, es tan extensa en cualquiera de esos rincones del ocio alternativo puedes encajar a la familia sin problemas. Y la única lástima que da es que la gente meta en la cabeza ideas erróneas sobre dependiendo qué tipo de ocio y no lo potencie, sea que tengas que escuchar a compañeros que de repente te digan yo esto no lo había descubierto, no lo habría descubierto si no es por vosotros, cuando otros compañeros llevan haciendo lo mismo durante una cantidad de años inmensa, es porque se le ha negado o se le ha ocultado este tipo de información tan absurda como existe este ocio, lo puedes hacer o no lo puedes hacer dependiendo. Creo que sí, creo que la familia o el ocio familiar puede ser parte del ocio alternativo y viceversa. El ocio alternativo ser parte del ocio familiar. Patri, ¿qué piensas tú? Vale, yo creo que al principio no, pero voy a explicar por qué. Mucho tema de ocio alternativo llegó a España hace relativamente 20, 30 años, más o menos, por ahí. Entonces, ¿qué pasa? Los que empezáramos con el ocio alternativo en aquella época somos los que ahora estamos empezando a tener familia. Con lo cual, yo creo que ese hecho de coger y que ese ocio alternativo haya terminado también siendo un ocio familiar viene dado porque esa gente que empezó con el ocio alternativo tiene familia y empieza a querer también disfrutar con ellos, hacérselo ver, que ellos también lo disfruten. Con lo cual lo veo como una consecuencia. Es decir, no es que el ocio familiar en sí mismo pueda ser alternativo, no, es que la gente que practicaba ocio alternativo se ha buscado las mañas, se ha conseguido adaptarlo, crear y tal, para que esa familia que han tenido, esa gente con la que están ahora, también puedan disfrutarlo. Y es muy importante porque ya hemos dicho antes que tienes mucho de bueno y mucho de educativo y mucho de hacer deporte sano, de alejarte de ciertas cosas que pueden ser difíciles y es muy interesante, con lo cual puede ser familiar totalmente. En tanto haya alguien que quiera adaptar cualquier cosa a una familia, se puede hacer. Y es que se puede adaptar realmente todo, es un ponerle voluntad.
ahora voy a saltarme un poco el guión. Voy a hacerte una pregunta. No sé si vosotros por edad os sonará, yo es que ya tengo una edad. Antiguamente había un juego que se llamaba Juegos Reunidos. Yo eso lo he vivido desde muy pequeño. ¿Eso se podría considerar ocio alternativo? Al fin y al cabo era un parchís, una oca mezclado con un bingo y no sé qué, y era todo en una misma caja y te lo sacaban sobre la mesa. Y eso era ocio familiar. O era lo que se vendía en aquella época como ocio familiar. ¿Eso se puede considerar ocio alternativo también? ¿Un juego de mesa, Patri? ¿Por qué no? No deja de ser un juego de mesa. Quiero decir, un juego de mesa es ocio alternativo también. Ahora hay un montón de juegos de mesa familiares. Pues me estoy acordando, por ejemplo, a ver, nosotros ahora tenemos uno para dos que es el Patchwork, me acuerdo, que es crear un puzzle tirando dados y crear un puzzle, pero está uno de sushi. Hay un mogollón de juegos familiares que puede jugar todo el mundo. El Catán mismo, es que estoy pensando en el Catán. El Catán es un juego de mesa, el juego de mesa es un ocio alternativo y yo tengo una compañera de trabajo que tiene con su hija sesiones los sábados por la tarde, ella, otra pareja y las dos niñas jugando al Catán y se lo pasan de maravilla. Y es un ocio que nos hemos olvidado de él, ¿no? Parece que nunca ha estado ahí, pero por ejemplo lo que tú decías, el parchís, la oca, oye, son juegos antiguos, pero siguen siendo juego de mesa, serían como, yo qué sé, como si ahora a lo mejor irían a los videojuegos, ¿no? Metes una Master System o una Nintendo de las primeras, una Game Boy y haces juegos retro, ¿no? Una temporada de juegos retro. Pues a lo mejor, ¿por qué no hacer sesiones de, venga, vamos a hacer sesiones de juegos de mesa, pero retro también, y metemos un partido y una hoja? Me parecería fantástico. Es que se puede hacer perfectamente. Irina. Ya que me queda. Ya lo hemos No, dicho no sé, todo. yo creo que te queda más tu parte. ¿Los videojuegos se pueden convertir en ocio familiar? Por supuesto. Bueno, hay muchísimos videojuegos. Desde el Bass, por ejemplo, cualquier otro videojuego, el Mario Party. Ya no digo los videojuegos tipo musicales, SingStar, Guitar Hero. Hay muchísimos videojuegos básicos, por así decirlo, que no requieren tanta habilidad, que se pueden jugar en familia perfectamente. Luego ya podemos meternos en algún cooperativo, alguna cosa que si quieres meterte de lleno lo puedes hacer también. No hay ningún problema. Siempre mirando un poco, pues eso, la edad de los niños, ver lo que es más indicado por cada tramo de edad, pero hay muchísimo ocio que se puede hacer en familia en los videojuegos. Muchísimo. Una pregunta. El tema de las videoconsolas. Yo es que también soy de la vieja escuela. Yo he vivido la época de la Game Boy, de la Game Gear, que jugabas tú contigo mismo. Luego llegó la PSP y la PS Vita, que ya podías conectarte a internet y podías hacer un poco multijugador, pero sin estar presencialmente. Y, por ejemplo, la Wii que tengo aquí encima de la mesa, que como mucho deja jugar a 4 jugadores. Eh, el mundo de los videojuegos, o sea, lo que son las plataformas, son limitantes en número. Pues, por ejemplo, un juego de rol, como decía Patri, si es en mesa sí que es limitante, porque igual más de 6 jugadores en una mesa es para que el narrador se corte las venas, ¿no? Pero en un vivo, por ejemplo, 30, 40, 50, 200, en los videojuegos, ¿es limitante la videoconsola? A ver, en realidad no es tan limitante. Lo que pasa es que, claro, tú imagínate 200 jugadores en línea en la misma pantalla, puede ser el caos. Eso tampoco es. Ya. ¿Vale? Tenemos que tener en cuenta la pantalla que tenemos, el juego del que disponemos y sí que se pueden, aunque en un principio se pueda meter a toda esa gente en una partida, porque estoy pensando, por ejemplo, en un Ragnarok Online, que hay miles y miles de jugadores al mismo tiempo, sí que es verdad que en la pantalla en la que estás tú te cruzas con muy poquitos, o sea, te cruzas a lo mejor con, yo qué sé, 10 jugadores, que es lo que tú puedes ver en ese momento en pantalla. Sí que pueden coexistir en el mismo juego al mismo tiempo muchísimos, pero yo creo que el límite es tu pantalla, básicamente. Vale. Una vez tenemos claro lo que es lo primordial, vamos a conocer los diferentes tipos de ocio alternativo que cada uno sois especialistas, ¿vale? Y vamos a empezar con Neo. Neo, deporte alternativo. ¿Qué puedes contarnos de los deportes alternativos?
Pues los deportes alternativos como tal, yo entiendo como deporte alternativo todo aquel que no sea un deporte conocido, que no sea un deporte muy extendido. Y lo primero que tengo que alabar es a toda esa gente que se inventa todos los días, bien profesores de educación física, bien monitores de ocio y tiempo libre, se inventan cualquier juego con las 4 cosas, los 4 recursos que tengan a su alcance para formar un juego, un deporte y sacarlo adelante. O sea, cuantos más seguidores consigue un mini deporte, más éxito tiene la mente creadora, porque en un mundo en el cual estamos cansados de decir que todo está inventado, conseguir sacar un deporte alternativo y que se extienda vamos, es increíble, es digno de alabanza. Como tal, deportes alternativos, pues si catalogamos deportes como tal, pues hay quien a los deportes oficiales, a aquellos, por ejemplo, que no entran dentro de unas Olimpiadas, les descatalogamos, ¿no? Y yo creo que tampoco es así. O sea, como deporte oficial aquel que está dentro de las Olimpiadas, luego hay otra cápsula de muchos deportes que no llegan a eso, pero son mundialmente conocidos. Luego tenemos deportes que a nivel de cada país, pues están un poquito más ligados en la conciencia de la gente, de lo que es por país o por zona de influencia. Y luego, pues ya situamos un poco más en aquellos que son más inventados, más o incluso inventados o extraídos de la ficción, ¿no? Yo qué sé, por ponerte un mero ejemplo ahora mismo, deporte alternativo como tal, y lleva pegando de hace unos años bastantes hasta aquí, el Quidditch de Harry Potter. Yo lo he visto y lo he jugado presencialmente, engancha. Eso sí, no me digas cómo funcionan las Bludgers bien, porque a mí me llovían los bolazos de las pelotas desinfladas. Pero claro, tú esperas, vamos a sacar la magia y luego realmente la magia no existe y son otros 2 compañeros y otros 2 rivales que te están cogiendo y dando pelotazos, ¿no? Hasta eso, los deportes como tal, pues fíjate cómo decirte. A mí me gusta practicar todo aquello que me suponga un reto, para empezar, ¿no? Pero lo desconocido te da la necesidad de conocerlo, ¿no? Sobre todo en esto de los deportes. O sea, tú llegas a un sitio y dices, mira, con esta pelota, estas reglas, esta tal, porque luego cualquier tipo de deporte tiene 20.000 formas de jugarse dependiendo de dónde se esté, ¿no? Un mismo deporte español que no se haya exportado al extranjero, en una comunidad se juega de una forma, en otra comunidad se juega completamente, ¿no? De otra forma. Y bueno, pues es que es un mundo muy grande, ¿no? No sé si quieres hablar de alguno en concreto, si conoces alguno. A ver, Uri. a mí el que me despertaba muchísima curiosidad es el de Quidditch. Además, porque tenemos un amigo que jugaba jugaba en un equipo de Quidditch de aquí de Madrid, y cuando nos ¿Sí? explicaba eso de tener que ir con un palo entre las piernas, Exacto. la snitch dorada es una PNJ, por así decirlo, que lleva un pañuelo amarillo colgando detrás. Nos enseñaba algún vídeo por YouTube y tú decías, esa snitch dorada es judoka como mínimo, porque tiraba a tíos que eran 3 veces como ella de grandes, los tiraba por el suelo como nada, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, el Quidditch me despertaba muchísima curiosidad, más que nada porque yo jugaba fútbol sala y tiene que ser de un incómodo llevar un palo de escoba entre las piernas y correr con un palo de escoba entre las piernas sin que se te caiga. Eso tiene mucho mérito. Pero es que además, esto es como el humor amarillo. O sea, recibes bolazos por todos los lados. Y el otro que te pega con un cuerpo a cuerpo con el palo y no puedes perder el palo. Sudas, eso me queda claro. Las dudas, yo te digo que yo lo he jugado muy pocas veces, Uri. Yo te tengo que decir que yo no me aparte de la novedad y como tal, no me he aventurado por una vez en mi vida, no me he aventurado a meterme a federarme o alguna cosa de estas.
pero sí he jugado un par de veces y la verdad es que es entretenido, es enormemente cansado. Llegamos a unas edades en las cuales dices, si tuviese 15 años sería diferente, ¿no? Pero con 30 y tanto ya que vamos a marcar, al menos yo, ya es diferente. Ya meterte un deporte de esas características, no olvidemos que en la ficción el que se mueve o la que se mueve es la escoba, pero en la realidad eres tú constantemente para arriba, para abajo, corriendo. Un deporte, un juego en el cual prácticamente no puedes estar parado casi nunca. Así que es tremendamente cansado, sí. ¿Algún otro? Vale, yo quiero hacer una pregunta, Neo. O sea, porque has hablado de federación, por ejemplo, de Quidditch. ¿Hay federación de otros deportes alternativos? Pues la verdad es que como tal federados, ten en cuenta que para federarse, para montar una federación debería de haber en varias regiones que se constituyeran clubes que quisieran hacerlo. O sea, como tal, sí que las hay. Ahora mismo no te tendría que buscar exactamente, por ejemplo, el Quidditch me consta que sí, y que los deportes alternativos van en auge y precisamente salen de este alternativismo cuando se expanden tanto como hasta para crear federaciones y campeonatos internacionales, ¿no? Dejan de ser tan alternativos. Pero sí. Hay muchas federaciones que no a escala muy grande, porque no tienen tampoco demasiados jugadores todavía como para los dentro de grupos de deportes, pero Al ritmo que vamos, ¿no ves el Quidditch olímpico para cuando le den a Madrid ciudad olímpica? Porque al ritmo que vamos... Yo creo que no. Yo creo que todavía que no. Ten en cuenta que Quidditch pertenece a la ficción, realmente. El Quidditch es un deporte que no llama la atención prácticamente a casi nadie que no tenga que ver algo con Harry Potter. Es decir, me explico. Si no te gusta Harry Potter, es muy difícil que el Quidditch como tal te guste. Porque lo que más te atrae del Quidditch, lo que siempre nos atraerá del Quidditch, el real, y tomo como el real el formato real de las películas. Entonces, aquel que lo ve en las películas lo que quiere es llevarlo y practicarlo de la manera posible. Entonces, es muy improbable que un deporte así alcance una cota tan exclusiva como el olimpismo, porque teniendo en cuenta la situación actual, que en deportes que llevan siendo olímpicos un montón de tiempo, ahora van a dejar de serlo. Por ejemplo, creo que es el karate. Deportes que crees que deberían estar ahí, que cada vez las Olimpiadas deberían de ser mucho más grandes y seguir sumando, te das cuenta de que no, de que es un poco elitista, es un poco exclusivo y que los Juegos Olímpicos vienen cada vez más a solamente constatar aquellos deportes que cumplan unos determinados epígrafes, ¿no? Como el número de federaciones, el número de países, el número de jugadores. Entonces es muy difícil que algo así se lleve a cabo. ¿Quién sabe? Creo que es muy difícil y que probablemente no, pero quién sabe, dentro de 2 generaciones, cuando los hijos de los hijos de nuestros hijos, que ya me hayan mamado como tal Harry Potter, de una manera no tan cercana como nosotros, que era la novedad, has pasado de padres a hijos, pues a lo mejor se ha extendido tanto que hay un deporte como tal, ¿no? Fíjate que si tenemos la historia tanto de los deportes que hoy para nosotros mueven tantos millones de jugadores y de dinero como puede ser el fútbol o el baloncesto, en su momento no lo eran. Entonces, ¿Hay algún otro deporte así que te llame la atención o que quieras remarcar? pues mira, me gustaría hablar de 2 diferentes, ¿vale? De 2 que no tienen nada que ver el uno con el otro. Voy a tocar de puntillas el primero, voy a extender un poquito más después. El primero que a mí me llama muchísimo la atención es un juego, deporte de instituto, incluso universidad japonés, se llama Bo Taoshi. Como tal, es un juego que llama la atención porque puede ser un poco rudo, puede ser duro,
te puede decir, ahí uno sale con un brazo roto y es muy probable. He visto tal, me he flipado muchísimo con los vídeos y yo creo que si no me he llegado a ver horas y horas continuas de Bota Aussie, al final no he visto ninguna. El Bota Aussie divide 2 equipos, ¿vale? Que al sí mismo se dividen en otros 2 más, ¿vale? De forma que tengas un conjunto de jugadores de defensa y un conjunto de jugadores de ataque. Como tal, se trata de atacar al otro equipo en un círculo de formación donde se apiñan todos los jugadores con un palo en el centro, 3 o 4, digamos, alfiles o personas más importantes y luego uno que está en el tope del palo. El objetivo para ellos en un tiempo determinado es defender esa persona, ese palo recto, y el equipo atacante tumbarle. Medios disponibles, manos desnudas, protecciones en la cara, y luego todas las triquiñuelas que te puedas inventar. Yo he visto como tal incluso agarrones de las partes de los nobles ahí, con tal de quitarte al tío de encima y poder escalar, ¿no? Para que te hagas una idea, si ninguno de vosotros lo habéis visto como tal, es una piña como puede ser la de los castellers, ¿vale? Una piña central y solamente un palo. Entonces, el equipo tiene que llegar hasta ahí y todos los defensores apartarte y arañarte como sea, con tal de que no llegues. Abocaos. Te digo que si eso va con uniforme, el uniforme no te sobrevive 2 partidos, jamás en la vida. Es súper entretenido. Súper entretenido. Es duro, pero súper entretenido. Y es japonés, es exclusivo japonés. Y me encantaría poder ir y verlo. De hecho, si algún día me paso por Japón, haré lo que pueda para verlo. Os invito a verlo, ¿vale? Os invito que si tenéis... Luego me pasas por chat el nombre y pondré en el vídeo pondré una pequeña reseña para que si hay alguien interesado lo pueda buscar en YouTube a ver vídeos de cómo los chinos se agarran por los cataplines para poder subir arriba de un palo. Sí, a tumbarlo. O sea, ya te digo eso que... me ha sonado mucho a las cucañas típicas de Castilla y León y Galicia, de que tienen que las cucañas las untan en manteca y tienes que subir arriba a buscar el premio. Pues me ha sonado un poco así, pero más a lo japonés. Bueno, es algo así, pero no, porque el palo es muy bajito y solamente tienes que tirar al contrario que está ahí subido. Lo que pasa es que le están protegiendo pues todos los compañeros abajo y llegar hasta él es muy, muy, muy difícil. Y lo único que es que tus propios compañeros se pongan A ver esa cobertura. a base de A ver, Neo, tienes problemas de cobertura y te quedas medio colgado. con Ahora, la que podemos... Neo, vuelve a repetir porque te quedas colgado, sí. No sé dónde me he quedado. No sé qué es lo estabas último haciendo que los compañeros hacen una rampa. Hacen una rampa con su propio cuerpo y saltan y se juegan el tipo intentando agarrarse al palo, a la persona que está defendiendo el palo, a tumbarlo de cualquier método, ¿no? Decía que es un deporte allí que aquí pues entraría no solamente como alternativo, sino como exclusivo raro de tal. No lo va a jugar prácticamente casi nadie. Y bueno, ahí está, que no sabes si algún día alguien se apañará para jugar algo así. Lo que pasa es que estos deportes que nacen tan lejos vienen dado por la facilidad, nos llegan con esta facilidad de las telecomunicaciones. Desde que YouTube se puede subir cualquier tipo de vídeo, pues parece que está todo más cerca, todo más sencillo de hacer. Tienes aprendizajes, cualquier cosa. Y los deportes es una cosa más, ¿no? Espero que alguien se le meta en la cabeza que, ¿por qué no? Si algún día un grupo lo suficientemente numeroso nos pongamos a ello, ¿no? Como el poder resucitar, yo que sé, así a bote pronto, algo que hayas jugado al churro, pues por ejemplo, ¿no? Me parece un poco más sencillo a la española, pero igual de salvaje el triturar la espalda de los jugadores contrarios a la que saltas encima, ¿no? Me parece muy del estilo. Luego,
Yo como bien Airsofter, tengo como deporte alternativo el Airsoft. Como tal, no tenemos todavía federaciones. El Airsoft va muy mucho dependiendo de dónde nos dejen. La legislación vigente tiene que entrar de lleno porque estamos hablando de dos cosas muy peligrosas. La primera, llevas armas. Bueno, es que para aquellos que no lo conozcáis, Airsoft es meterte en el papel o en el rol de una batalla lo más actual posible con réplicas de armamento actual de diferentes países. Actualmente cualquier arma que sale de fábrica de fuego se puede replicar y a los pocos meses está disparando bolitas de plástico. Bolitas de plástico que hacen pupa. Entonces, eso se tiene que legislar por esos dos motivos. El primero por el peligro y por el riesgo, y el segundo porque al ser un arma y una réplica puede dar a malentendidos. O sea, es algo que ahora mismo no se puede transportar como el que lleva la cartera o el teléfono en el bolsillo, no se puede llevar así. Sacarla a la vía pública imposible tampoco. Todo eso esperamos una legislación a nivel nacional mucho mayor que la que tenemos actualmente, que depende de los municipios. Y es un deporte que solamente se juega en aquellos campos que tienen la licencia para ello, o bien se monta alguna milsim, que es una partida en la que puedes englobar varios kilómetros siempre y cuando tengas los permisos adecuados, el terreno delimitado como para tal, en el que a lo mejor no te encuentras a ningún enemigo en un par de kilómetros, ¿sabes? O sea, en unas horas. Es un deporte alternativo que yo antes pensaba en él cuando hablábamos del coste, Patri, lo que más estaba pensando yo, porque las réplicas para que funcionen bien, te disparen bien, tenerlas cuidadas y demás, hay que gastarte un dinero, no solamente en las réplicas, sino también en todo el avituallamiento, en todo el atrezo que lleva. De Airsoft sí que conozco yo un poquito porque hace muchos años estuve yo jugando a Airsoft y si es verdad, o sea, las réplicas cuestan un riñón y parte del otro, el mantenimiento igual y jolín, relaja mucho, no te deja muy relajado según quién, pero es caro, es como otros deportes también pues tienen su coste. Estoy pensando en el soft combat, por ejemplo, el Bohurt, o sea, también son deportes caros. Yo a mí lo del Airsoft me suena a una evolución del paintball. Sí. Lo único que el paintball eran unas bolazas de pintura que como te diera una te quedaba un moratón para semanas y luego como te diera en la máscara y se te metiera la pintura para adentro ya era la bomba. Corroboro lo del moratón que te dura para siempre. Yo empecé en paintball porque el paintball como ocio alternativo o como deporte alternativo era menos extendido. Es decir, si te sales de lo que es España, por ejemplo, te vas a la cuna de todos los megadeportes a muerte, en Estados Unidos hay federaciones, hay torneos, te pones a ver vídeos y alucinas. En España no estaba tan extendido. Es cierto que había muchos campos en los cuales te podías ir con los colegas una tarde, alquilar un equipamiento y jugar, pero era muy, muy raro ver quién se compraba su marcadora, la tenía puesta a punto, formaba un equipito y se iba, pues, que dice todos los fines de semana o al menos un par de veces al mes a jugarlo, ¿no? Es mucho más raro. Sí, dejaban unos moratones curiosos porque las bolas eran de unos 2 centímetros, centímetro y medio, 2 centímetros de diámetro. Y también dependiendo de la calidad de las bolas, de la pintura y del mantenimiento de esa munición, de cómo estuviese guardada, cuidada por los dueños del campo, pues esa pintura lógicamente tiene que impactar y explotar, no tiene que impactar y que se quede entera. Eran precisamente esas bolas, esa pintura que te impactaba y no explotaba,
que te produce las mayores heridas. Y yo tenía, bueno, fíjate, tengo una frente poderosa, entonces cada vez que me daban en toda esta parte de aquí arriba, que yo ocultaba siempre con la máscara y demás, pero cuando te pones las gafas y solamente te proteges con las gafas, pues en la frente o llevabas cada bolazo considerable. O sea, he tenido marcas buenas. Y yo empecé en paintball. Pero el mero hecho de que al mismo tiempo como el VHS tenía otro formato en lucha y en liza, muy rápidamente el Airsoft adelantó por la izquierda al paintball y se tradujo en eso, que eran réplicas de armas reales, no como las marcadoras, que las marcadoras al fin y al cabo no se podían o no tenían ese poder de expandirse y de replicarse tan fácilmente. Y que, bueno, proliferaron mucho más. Las bolitas de plástico es una cosa que de pequeños los usábamos con pistolas de muelle, pero que luego con el aire, con el CO2, las baterías, pues se ha potenciado mucho más. La experiencia como tal es muy realista. Siempre que elijas un campo realista, te vas a pasar como tú te lo creas. O sea, si te pones en el papel de Rambo, te lo vas a pasar tremendamente bien. Eso sucede en todos los deportes alternativos. Te metes de lleno y le pones toda la fe y si encima llevas equipo, pues ya apagamos. Y bueno, se ha expandido tanto que actualmente lo único que nos faltaría sería poder nombrar campos y federaciones con una ley nacional. Esperemos que no sea que sea más permisiva que hostigadora para con nosotros, por el mero hecho ese de que, bueno, los jugadores, es cierto que de todo se va a hacer mal, ¿no? Siempre hay un riesgo tan grande como este, pues siempre habrá alguien que maluse esas armas para cualquier cosa, incluido las que no quiero tratar aquí. Pero el 99,99% de los jugadores de Airsoft cumplimos las normas, las llevamos muy a rajatabla, tenemos muchísimo cuidado, los campos a los que vamos a jugar tienen las medidas de seguridad, los papeles cumplen la normativa y esperamos que se nos abra una posibilidad de formar estos equipos de Airsoft que tenemos como tal. Simplemente nos juntamos y vamos a partidas locales o a retarnos entre nosotros, pero que sea a nivel federativo, a nivel que creamos una liga nacional y demás, que se empieza a ver en el extranjero, en el extranjero, que siempre, no sé por qué, siempre vamos a la cola de todo en este planeta, en el extranjero ya está muy, 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 muy extendido. Spain is different. Spain is diferente, totalmente. Irina, cuéntanos, videojuegos. ¿Vas a contaros cosas? Videojuegos. Pues videojuegos. A ver, ¿qué son los videojuegos? Para empezar, pues es un entretenimiento interactivo para el cual hace falta siempre una consola, un ordenador, un móvil o cualquier otro aparato para llevarlo a cabo. Obviamente, nacieron en los años 50, aunque por aquel entonces no fue su boom, por así decirlo, porque estaban siempre en equipos de universidades o cosas de instituciones del Estado y tal. Entonces, podríamos decir hasta los 70, que aparecían en los videojuegos como tal. No sé si recordáis el Pong de Atari y todos estos clásicos. Las dos barritas que se movían arriba y abajo. Exacto, esas varitas. Pues esos videojuegos más o menos por los 70 empezaron a hacerse famosos, ¿no? Fue el boom de los videojuegos. Y hasta lo que hemos llegado hoy en día, o sea, ha crecido este sector tantísimo y de forma tan exponencial que hoy en día tenemos lo que es, por ejemplo, las VR, todo el tema de la realidad virtual, que incluso necesitas una habitación entera. Puedes dedicarle una habitación entera a tus videojuegos, a colocar tus sensores de VR y jugar en una habitación entera, como si estuvieras dentro del propio videojuego. O sea, este sector ha crecido tantísimo que lo que era el Pong a lo que es hoy en día no tiene nada que ver absolutamente. O sea, mira, yo tengo una pregunta que hacerte. Si me permites, Uri. Pregunta primero porque lo mío era una curiosidad que vi en el periódico ayer y no me caí de la silla de milagro. O sea, que pregunta tú primero.
Vale, ¿conoces Ready Player One, la película de Spielberg sobre supuesto. todo lo retro? Vale. ¿Cuánto tiempo crees que necesitamos que pase como para tener ese tipo de juego y de instalación tan extendido como para poder jugar así, de esa manera? A Ahora que ver, hablabas de las VR, por ejemplo. depende de las ganas de la gente y de lo rápido que quieran avanzar. También te lo digo. Me refiero, yo creo que no hace falta tanto, o sea, estamos ya muy cerca. Estamos muy cerca. Ahora, dar el siguiente paso, igual es cuestión de, no sé qué decirte, 10 años, 20, max. Si quieren ir por ese lado. Eso ya depende muchísimo vamos, de los peces gordos de la industria. Eso ya no depende de nosotros. Ahí hay también Depende de nosotros de si queremos participar y jugar ahí y hay comprar otra, esa tecnología. otra película que es muy distinta a Ready Player One, que es Tron. Tron en el año También. 82, cuando la Jolín. estrenaron, fue un boom. Y ahora con la que hace poco hicieron la Legacy, la nueva, el remake, no deja de ser. Y aparte, yo por ejemplo que soy informático, a mí Tron, lo que me atrae de Tron no es el juego en sí, sino es cuando se crean los binarios, o sea, de la nada aparecen. Y eso es, bueno, es igual, que si no me enrollo Es yo. maravilloso. ¿Sabes lo que me parece curioso? Que parece que hayáis visto mi programa de la semana pasada, que hablamos de películas basadas en los videojuegos, porque me las habéis sacado. Muy bien. Pues mejor no hablamos de Shumanji, ¿vale? Preguntarte por Romper Ralph, o sea, ¿vale? Yo estaba esto de Romper Ralph preguntarte por Romper Ralph. Está también. O sea, hablamos de 6 películas con mi compañero en el canal de YouTube y 3 son las que habéis dicho. Muy bien, muy bien. O sea, Genial. pues mira, es que es eso. Pero yo, mi curiosidad que quería comentarte es, no sé lo seguidora que eres de leer la prensa. Yo cada Depende. mañana mi protocolo es levantarme, sacar a pasear la perra. Trabajo en casa, por lo tanto no me he visto, trabajo en pijama. Maravilloso. Y me pongo a leer prensa. Y yo, pues, soy de Barcelona y uno de los periódicos que leo es el periódico de Cataluña. Y el periódico de Cataluña tiene una sección que ponen noticias curiosas. Y además es que el titular de la noticia es que además es que ya un poco más, o sea, me despertó de golpe. Era las 7:30 de la mañana y me despertó de golpe. O sea, es, ten tu cama gamer por 1.000 euros. O sea, ¿Tu cama gamer? sí, cama gamer. O sea, ¿Perdona? sí, estamos llegando al límite de que ya no hay sillas gamer, ya no hay Pero simuladores. cama gamer... A ver, he visto cosas, ¿vale? O sea, Es yo he visto, he una llegado a ver... cama adaptada para los gamers con barras de hierro que salen de los laterales para poner pantallas, soportes para el teclado, el ratón, no sé qué. ¿A qué vas a jugar con una cama gamer? ¿Al Larry? ¿A qué vas a jugar? No lo sé, Al no lo Space sé. Invaders, ¿vale? O sea, la foto que había en portada, el tío estaba jugando al World of Warcraft. Vaya O sea, tela. con una pantalla de, no sé si eran 42 o 52 pulgadas. O sea, una pedazo de pantalla que tú dices, vale, y ahí, cuando vas a usar la función principal de una cama, ¿cómo lo haces? ¿Sabes? O sea, es como curiosidad. No, o sea, la cuestión no es cómo lo haces, es cómo lo haces sin cargarte todo lo que tienes alrededor. sí, porque debe Ahí valer, está. aparte de los 1.000 euros de la cama, el dineral del material que tienes que poner allí, porque claro, a ver, tampoco ponía claramente si los 1.000 euros era el pack entero o solo la cama con los brazos. Pero mi pregunta es capciosa, porque Neo te ha preguntado de cuánto queda para Ready Player One, pero yo te voy a preguntar de, ¿podemos encontrar o llegarnos a encontrar, como por ejemplo la película de Wall-E, no sé si habéis visto la de Disney de Wall-E, de que el ser humano se apoltrona de tal manera que se le atrofia el cuerpo de estar todo el puñetero día o sentado o tirado en una cama porque todo lo puede hacer a través de una pantalla, una videoconsola, un ordenador y sin levantarse de la cama? O sea, ¿eso es posible Sí. o es más probable el Ready Player One? De que, aunque no sea una habitación cerrada, te pones una cinta de esas de correr, que me parece que la llaman omnidireccional, ¿no? Que aunque corras, algo de ejercicio haces, porque realmente corres, aunque no te muevas del sitio, pero corres, haces ejercicio.
¿qué es más probable? ¿El correr o el sedentarismo? Es que las dos cosas, te voy a explicar por qué. Porque están los que quieren vivirlo todo tan a tope que sí que van a preferir el Ready Player One. Y están los que dicen, buah, yo aquí en la cama estoy perfectamente, ¿para qué me voy a levantar? No hace falta. O sea, para ir al baño y poco más. Es que son las dos igual de probables, o sea, es muy fácil que sucedan las dos cosas, pero hoy en día prácticamente todo lo puedes hacer por el ordenador. De hecho, tuvimos una discusión hace poco en el canal que era, es que con lo guay que sería no tener que salir, o sea, cambiar de juego, que sea muy fácil, que sea todo digital, que digo, hombre, digo, a mí me gusta tenerlos en físico, digo, no me cuesta nada ir y cambiar el disco, Por por ejemplo. ejemplo, y hay gente que Eso es dice, eso es una pues crítica muy directa a las plataformas de Steam, Epic, Origin y compañía. no es, ya te digo, no es para nada, pero sí que, por ejemplo, el tema de las consolas se están llevando cada vez más mercado digital también. Entonces, claro, si está tanto el mercado digital allí, el físico ya no está. Tú de Steam de toda la vida siempre ha estado en digital. O sea, eso lo tienes ahí en el cerebro. Pero tú piensas, PlayStation, Xbox. Yo me imagino mi disco que está ahí, que tengo que levantarme y cambiar el disco. No sé, yo lo veo así. O sea, entonces cuando ya eso dices, no, no, mira, vamos a cambiarlo, vamos a hacerlo todo digital, que sí que es cómodo. Pero Pero ambos ¿y formatos tu tienen sus versión pros y ahí? contras, pero sí ¿Y, es y tu cierto versión que ahí en disco que es nifas? Porque estás ahí como con un libro nuevo diciendo, oh, mira aquí mi videojuego recién Es el comprado. símil que te iba a decir, ¿no? El libro electrónico, el libro de papel, ¿no? O sea, es más o menos el mismo símil. Pero te voy a hacer otra pregunta. Los e-games. Todo esto que está Chan, proliferando chan. tanto, campeonatos mundiales de League of Legends, incluso del Clash of Clans, que yo intenté jugar a ese juego y dije, mira, ahí te quedas, porque sea, creo que hay gente he que no vuelto ahora a duerme. jugar. O He sea, vuelto ahora a jugar y Dios mío, ¿en qué momento? Porque ya me están diciendo otra vez y luego no paso de ayuntamiento 11 o 12 como mucho. Ya veo, la gente sigue subiendo y eso es infernal. No me lo no, no, recuerdes. esa gente seguro que no duerme. Por Los e-games, ahora por ejemplo, con todo el tema del COVID y las suspensiones de carreras de MotoGP, de gran premios de Fórmula 1 y demás, de torneos incluso de tenis, porque me parece que Rafa Nadal con no sé si fue con Djokovic o con Federer, organizaron un torneo virtual de tenis. Esto puede llegar a sustituir, vamos a llamarlo al deporte, porque por ejemplo la Fórmula 1 y la MotoGP, llamarlo deporte es un poco atrevido, pero porque es más, entra mucho más tema de mecánica, electrónica y demás que no, oye, sin, sin faltarle a los pilotos porque tienen una preparación física muy bestia detrás, ¿no? Pero llamarlo deporte es yo lo encuentro un poco pasado de vueltas, pero los e-games pueden llegar a sustituir porque se hablaba incluso de que para las Olimpiadas de Tokio querían meter algo de games dentro de los Juegos Olímpicos. Eh, este mundo, las academias de Movistar, las academias Vodafone, los equipos estos, los Existence y todos estos que ves. Yo recuerdo de cuando tenía Movistar en internet que tenían un canal que era el Movistar eSports, que a partir de cierta hora de la noche es el único canal que vale la pena. Lo demás son todo teletiendas. Pero Call of Duties, todo esto, ¿a dónde nos va a llevar? ¿O tiene un futuro a corto alcance y llegará un momento que habrá algo que lo sustituya y eso desaparezca y pase al olvido como ha pasado con las evoluciones de videoconsolas? Porque antes jugábamos, las primeras videoconsolas que recuerdo yo, las Ataris y demás, iban con cintas de cassette. Ahora ya estamos hablando de DVDs, incluso ya de paquetes digitales. A ver, esto cada día va creciendo. No creo que se llegue a perder. Lo que sí puede es perder un poquito de fuelle. Pero es que está creciendo a un ritmo increíble. O sea, ya hay muchísimos partidos que ya no es que se emitan en directo y que la gente está ahí pegada a la pantalla viendo cómo otra gente juega. Es que además tienen comentaristas, como si fuera un partido de fútbol. Entonces es fácil que lo sustituya. Ahora, no creo que hasta el nivel de decir, vale, vamos a pasarnos a los videojuegos y vamos a dejar de lado las motos y la Fórmula 1. No a ese nivel, pero sí que está ganando muchísimos adeptos.
Hay, por ejemplo, torneos, yo que sé, está The International, por ejemplo, que es el más famoso de todos, es el torneo del Dota 2, que, por ejemplo, el año pasado repartió 34 millones de dólares de premios. O sea, que es una barbaridad. Ya no digo el dinero que eso genera del seguimiento de la gente o de simplemente el premio de la gente que participa, que no me acuerdo si eran 12 premios o algo así, 34 millones de euros, o sea, o de dólares. Es una barbaridad. No, Para ser la industria que es. sean euros, sean dólares, es una barbaridad. O sea, eso no lo voy a ganar yo ni en mi vida entera trabajando. O sea, que... Teniendo en cuenta, chicos, que no es por bolsillo propio, es decir, no hay que pagar, porque sí es cierto que dices que es una burrada, Irina, pero, por ejemplo, los premios gordos de los campeonatos de póker se puede ir más o menos a una línea igual, pero a la gente se paga su entrada, en su registro, se paga un montón de dinero por una plaza en esos tours, ¿no? En European Poker Tour, en las series, pero como tal, en las competiciones y games, un usuario normal no tiene que aportar un dinero tan grande, simplemente se van cogiendo los mejores de ciertos campeonatos aleatorios o a portales mínimos o de por regiones o por países y demás. Luego todos los premios salen de las propias torneos o de la propia publicidad. Lo cual quiere decir pero, que es algo muy rentable. Por ejemplo, el de International, justamente el 25% del total del premio, porque va subiendo conforme van vendiendo pases, viene justamente de vender esos pases, que hay un montón. Hay pases, me refiero, de simplemente meterte en el juego, hay pases de que ya te plantas directamente con un nivel 50. O sea, me refiero, tienes para comprar lo que quieras y de lo que los jugadores vayan comprando al margen de la publicidad y todo, el 25% de eso va destinado directamente al premio. O sea que tú ya estás invirtiendo en eso, no como el póker, pero casi, casi. Me has dejado de cuadros. Me voy a hacer e-gamer. ¿Algo más, Irina? ¿Algo más Pues, que me haga replantear mi vida? que te haga replantear tu vida. La de gamer, pues igual no, pero... a todo esto. No sé si en Madrid, por ejemplo, hay uno y luego en Valencia hay otro. Hay un bar aquí que se llama Oh My Game, que yo he ido un par de veces y tienen, por ejemplo, muchísimos partidos de fondo de streaming de LOL, de lo que quieras. O sea, tú estás ahí tomándote una cerveza y tú te ves los partidos de fondo. Ya no el hecho de que te plantes ahí con tu ordenador y juegas, o si quieres jugar a las consolas retro o a lo que sea. Tienen partidos de streaming por todo el bar para que tú puedas ir viéndolos. Vamos, con su calendario y todo, o sea, como si fueran partidos de fútbol. Exacto, como si O te vas sea, a ver el Barça Madrid con tus colegas, vamos. efectivamente, solo que es Un de nuevo juegos. modelo de negocio. Patri, vamos a cambiar de tercio. Vamos a juegos de rol. Juegos de rol y rol en vivo y esas Juegos de cosas. rol Que tú de eso y sabes rol en mucho. vivo. Y Neo también. Bueno, vamos. Bueno, yo creo que vamos a hacer dos diferencias fáciles y rápidas. Diferencia entre juegos de rol y juegos de rol en mesa. Que yo creo en mesa o online, que ahora está muy de boga por esto del COVID, ¿vale? Y digo en mesa online porque realmente la capacidad de poder gestionar gente en mesa y online más o menos vienen a la par. Pues un narrador, pues más o menos 6 jugadores máximos, 7, depende del juego también. Hay juegos que son mucho más dinámicos y puedes gestionar un poquito más, pero tampoco te puedes liar mucho la cabeza o la aventura se te va de las manos. ¿Qué es un juego de rol? Eso sí que es básico en los dos lados. Un juego de rol es crear una historia a partir de unas bases que te da el jefe, el narrador, ¿vale? Y tú a partir de ahí con tu personaje tienes que crear una historia, vivir una aventura, intentar solucionar o no las diferentes problemáticas que te va metiendo el narrador o en las que tú mismo te metes porque eres así de torpe. Bueno, también hay que decirlo que muchas veces los mismos jugadores son capaces de meterse en unos berenjenales que no sabes tú por qué lo hacen ni por quién. Vale, el rol en mesa nace hace muchísimos años. Uno de los primeros juegos de rol y además está en nuestra cabecera fue Dungeons and Dragons, ¿vale? Uno de los más conocidos. La diversidad actualmente es enorme.
hay juegos de rol de lo que quieras, de terror, de romance, juegos de roles psicológicos, de ciencia ficción, de supervivencia, medievales, históricos totalmente fieles a la historia, históricos pero con magia, lo que te dé la gana. Dilo, Con que lo te estás cual quedando es... con ganas. My Little Pony. Y My Little Pony. Sí, señor. También ahí está el de My Little Pony. Cierto. Dios. Pero es que además también hay para todas las edades. Está pues My Little Pony, está Magisa, Pequeños Detectives de Monstruos, que es para niños aún más pequeños. Hay un montón de juegos de rol. Y de lo que te dé la gana. Vale. Eso lo juegas en mesa. Para jugar un juego de rol hace falta unos dados, un lápiz papel y echarle imaginación y el narrador echarle horas para montar la aventura. Que yo lo voy a decir claramente, yo siempre lo mantengo en todas las entrevistas que he hecho. Yo soy narradora cutre, ¿vale? Yo me preparo el inicio de la partida, más o menos qué quiero que pase al final y en función de lo que hagan los jugadores voy metiendo cosas. Porque al final muchas veces me he planteado una aventura súper preparada, los jugadores han hecho lo que les ha rotado y me he quedado muy frustrada por la sensación de me he pasado 4 días preparándome la aventura para que ahora en vez de ir al norte vayan al sur y no saber por dónde tirar. Entonces yo soy más de prepararme eso, un principio y un final, y ya lo de en medio ya iremos resolviendo según vaya sucediendo. Y oye, pues hay que admitirlo, yo soy así. Diferencia entre mesa y vivo, y rol en vivo. En la mesa tú haces muchas tiradas para resolver las diversas situaciones en las que se plantea tu personaje. ¿Por qué? Porque viene todo reflejado en puntos de ficha, ¿vale? En tu ficha tú sabes lo inteligente que eres, por ejemplo, lo fuerte que eres, si sabes manejar más o menos una espada, cómo eres de bueno abriendo una cerradura, por ejemplo, ¿vale? En vivo no. En vivo normalmente tú eres tu personaje. Sí que puede haber fichas, ¿vale? De hecho, en grandes vivos, grandes eventos de rol, estamos hablando 200, 400 personas, sí que se vienen en una fichita, pues, por ejemplo, tus puntos de armadura, tus puntos de combate para resolver entre 2 personas si uno va a ganar u otro dependiendo de la ficha, ¿vale? Pero también hay roles 100% interpretativos, donde te cuentan la historia de tu personaje, te dicen más o menos lo que deberías hacer, te dan 4 pautas para ver por dónde tirar y ya es lánzate tú y arréglalo. Tira tú de tus propios medios e intenta ser ese personaje. En mi caso, ¿vale? Yo creo que soy más partidaria de los vivos más puramente interpretativos. ¿Por qué? Porque creo que te fuerza a sacar cosas de ti que a lo mejor en la vida diaria no utilizas y te da pues ciertas destrezas. Pero eso no quiere decir que sean excluyentes, ¿vale? Puede haber vivos, ya te digo, roles en vivo de 200, 400 personas o roles en vivo de 6. Se pueden hacer en tu casa, se pueden hacer en escenarios súper decorados, con una ambientación fantástica. De salón. O vivos de salón. O, por ejemplo, nosotros en Factoría hacemos vivos, la Crónica del Vampiro, que es la que llevo yo. Factoría es una asociación que aboga por que el rol y el ocio alternativo sea asequible, por así decirlo, con lo cual nosotros a nivel de decoración tiramos como podemos y es mucho la colaboración de la gente, que muchos socios y muchos jugadores nos traen atrezo de sus casas para poder decorar en la sala que nos deja el centro juvenil, ¿vale? Y echarle imaginación y decir, señores, esto no es una sala con un montón de sillas amontonadas y un montón de instrumentos en una esquina. No. Esto es un hotel de 5 estrellas, ¿vale? Con una decoración que te mueres y una alfombra roja que vete tú las de los Oscar. Entonces hay que echarle también imaginación. Son 2 tipos de vivos diferentes, ni mejores ni peores. Habrá gente que le guste más uno, habrá gente que le guste más otro, habrá gente que por la ambientación tire más para un lado que para otro. Ni siquiera son excluyentes. Tú puedes irte a un vivo de 400 personas donde además sea ya contacto físico, porque sí que esto es cierto, hay vivos con contacto físico,
y vivos donde no lo hay, ¿vale? Por ejemplo, muchos vivos de salón no se permiten las peleas, ni el contacto físico, todo el tema, por ejemplo, de apuñalamientos, peleas de espada, etc., se resuelven mediante mirar ficha o un piedra, papel, tijera, que es mucho más rápido y más resolutivo, o por acuerdo entre jugadores, ¿vale? Hay diferentes tipos de rol en vivo, por así decirlo, pero sin embargo, el soft combat, que es un deporte que Neo no ha hablado de él, pero que sé que conoce muy bien, en roles en vivo muy grandes se suele utilizar el soft combat. Vas con un arquero y tu arquero tiene una normativa para poder disparar, pero tu arquero dispara. O eres un espadachín y tu espadachín saca la espada, que es una espada de soft combat, normativa, con las medidas adecuadas, con la seguridad adecuada, etc., y tú te vas a pegar con la otra persona. Y allí también te digo, normalmente siempre hay la figura de el no combatiente, que está perfectamente identificada, para que sepamos que esa persona, por X motivos, no quiere combatir y no va a hacerlo. ¿Vale? Entonces, un poquito por ahí. Nosotros ahora mismo creo que no hemos hecho ninguno con soft combat por ahora de por medio. Hemos hecho el de Mafia, un vivo de Mafia años 20 que fue totalmente interpretativo del palo de este es tu personaje, bienvenido, estos son tus objetivos y te llevas con esta gente, estas son las relaciones que tienes. A partir de ahí consíguelo. El de vampiro, que sí que hay algunas veces tiradas, porque claro, los vampiros tienen, entre comillas, poderes mágicos, lo que se llama disciplinas. Depende del vampiro. Entonces, pues ahí sí que hay que hacer un poco de tirada y comparar ficha para ver si ha surtido efecto o no. Depende del jugador y depende de a quién se lo hayas hecho. Y luego hemos tenido pues un vivo Cluedo. ¿Por qué menciono el tema del Cluedo? Porque dentro del rol en vivo también podemos mezclarlo con otras cosas. Una survival, una de las primeras actividades que hicimos en Factoría fue una especie de survival, muy entre comillas, ¿vale? Una especie de survival zombie, que no era más que el centro juvenil accidente, Resident Evil 100%. Accidente en un laboratorio, centro juvenil se cierra, cuenta atrás marcada, empiezan a salir zombies que empiezan a coger a la gente y como todo eran chavales muy jóvenes, lo que hacíamos era marcar con pintalabios negros a los zombies, te tenían que dar un beso en la frente, si te daban el beso tenías 10 minutos para encontrar la cura y te convertías en zombie. Y teníamos personajes roleando que tenían las fichas, ¿vale? Para poder encontrar la clave para salir del centro juvenil, para encontrar la cura para dejar de que la gente se convirtiera, etc. Con lo cual ahí se mezclaba un poco el rol con el survival, con la gincana, con encontrar cosas, o sea, es muy dado a poder mezclar y eso es muy divertido. Uno de los últimos que hicimos fue un Cluedo de quién es el asesino. No, había que encontrar al asesino de una persona. Un Cluedo dentro de un Cluedo. Fue un Cluedo dentro de un Cluedo. Sí, porque la premisa era unos invitados, o sea, unos nobles ingleses invitan a la gente a una fiesta, una de las hijas decide jugar a un Cluedo y en el Cluedo pues hay un muerto, de verdad. Soluciónalo, encuentra quién lo ha matado en medio de la partida. Entonces, bueno, es un tipo de ocio diferente. Es muy entretenido, tanto en mesa como en vivo. O sea, yo creo que además son perfectamente compatibles. Y te puede gustar en mesa una serie de temáticas y en vivo otras. A lo mejor en mesa quizás porque puede ser en momentos muy gráfico, ¿vale? Porque también depende de narradores. Narradores que las descripciones son muy gráficas, dices, ostras, yo aquí no me quiero meter. Y en vivo, pues sí te metes. O sea, que también el jugador cambia. Y luego, lo que sí es muy importante, tanto en mesa como en vivo, es la seguridad del jugador. Aquí no estamos hablando tanto de moratones, ¿vale? Como puede pasar en los deportes, pero sí en seguridad emocional, ¿vale? Hay temas, hay personas que por lo que sea no quieren tratar ciertos temas, no quieren rolear ciertas escenas y eso siempre se tiene que respetar.
No quiere decir que el que no lo rolee es que no tenga sus consecuencias, que yo creo que habría que siempre diferenciar, ¿no? El que yo no quiera rolear, por ejemplo, que a mi personaje le han metido una puñalada porque no me apetece que se me acerque esa persona y me dé con una daguita de soft combat porque me pueda hacer daño o por lo que sea, no quiere decir que a mí, si sale la tirada y me da, yo no tenga que interpretar que me han herido. Yo tengo que interpretar que me han herido, pero a lo mejor no me apetece porque no me apetece, porque he sufrido lo que sea y no quiero vivirlo. O una escena sexual a mí no me apetece rolearla. Bueno, pues se da por roleado, cortinilla en negro, como digo yo, cortinilla de estrellas, muy happy flower, se acuerda cómo ha salido y si hace falta y es un vivo, pues oye, pues hago un poco despeinada, con la falda un poco así colocándomela, se da a entender, pero no ha pasado la escena, no he tenido por qué pasar por ello, ni vivirlo, ni rolearlo. Y no pasa absolutamente nada. Eso mucha gente parece que a veces no lo termina de entender. Y es desde la organización de los vivos y de los roles en mesa, porque eso también puede pasar en rol en mesa, donde tiene que haber ese punto de empatía y de, bueno, de salvaguardar la salud emocional de los jugadores, que me parece algo totalmente básico e importante. Y también menciono, ya con Irina, que ella lo sabrá, en muchos videojuegos también hay sección de roleo. Estoy pensando en el WoW, por ejemplo, en el World of Warcraft. Hace años estaba Errantes, antes de que unificaran todo. Ahora el que También se pega fuerte es roleaba. Witcher 3. O sea, en Witcher 3 Y allí tienes todas también las se opciones en rolea. la mesa y puedes hacer lo que quieras. ¿Quieres tirar por aquí? Sí. ¿Quieres hacer esto? No. O sea, tienes total libertad para hacer lo que te salga. Y entre jugadores también muchas veces se rolea, con lo cual pues también es muy importante ahí ese punto de hablar con el jugador y de dejar claro por dónde vas a pasar y por dónde no. La comunicación en el rol yo creo es el punto clave, siempre. Mezclando las dos cosas, Comunicación, comunicación y comunicación. mezclando las dos cosas, Pat, Ina, no sé si lo habéis catado alguna vez, pero como roleo, y dado que un rol puede ser de cualquier cosa, dado que un juego de rol puede ser de cualquier cosa, y no como en los juegos normales de consola o de ordenador que pueden ser así, Second Life, o Segunda Vida, Second Life. Life da para hacerte rol de cualquier historia, muy de Ready Player One, muy del palo, que podrías estar en cualquiera de los mundos haciendo cualquier cosa, teniendo un avatar de furru o de lo que quisieras. Así que es muy del palo de lo que viene. Second Life. De hecho, en Second Life yo tengo una amiga que tiene un negocio en Second Life y saca dinero en Second Life. Atrás. No digo nada más, ¿vale? O sea Me suena que es la misma de Corazón Chupetón. ¿Te suena? Sí, es nuestra amiga valenciana, sí, te suena. Vale. Entonces, por eso te quiero decir que el rol tiene ese punto, ¿no? Es muy divertido, es muy fácil de jugar si es en mesa porque no necesitas nada. Necesitas un lápiz, un papel y unos dados y ya está. El manual, que los manuales ahora mismo hay manual de todo. No hace falta que te compres el manual en físico si no quieres. Mola mucho tenerlo en físico, pero si no, los manuales digitales están a y menos. Además, muchos manuales están descatalogados y al final son PDFs que nos vamos compartiendo porque ya encontrarlos es como, oh Dios mío, esto ya no existe, ¿dónde está? ¿Vale? Entonces, es muy fácil y además ni siquiera hace falta tener un manual. Estoy pensando, por ejemplo, en una ahijada de Uri, una niña chiquitilla, que me pidió un juego de rol, aprender a jugar al rol. Hicimos un juego de rol de sirenitas. Y fue una aventura con una sirena descubriendo el mundo y salvando a su hermana de un barco que la habían pescado y había que salvarla. Y lo hicimos con un dado de los de toda la vida de parchís y una ficha que hicimos en un papel y lápiz. Y ahí no había un sistema muy básico. Era una niña de 8 años, pero no hacía falta más que su imaginación, el papel, el lápiz y el dado. Con lo cual, que te quieres gastar y comprarte una armadura de arriba abajo, irte a un rol de 400 euros porque tiene una ambientación
qué preciosa, magnífica y genial. Oye, también se puede hacer y es perfectamente lícito y puede durarte un fin de semana entero. Se hacen en España, se hacen en el extranjero, es que hay de todo. La oferta es tan amplia y tan variada que es muy raro que no encuentres un rol que se adapte a tu bolsillo y a la ambientación que a ti te gusta. Es muy complicado. ¿Algo más que Entonces, queráis bueno, añadir? como ocio alternativo, pues ahí estamos. ¿Algo más que queráis añadir? Yo quería hacer una pregunta, Pat. Adelante. Dime. Imagínate ahora mismo que no tienes nada que ver con el mundo del rol, ni del rol en vivo, ni del rol de salón, que no conoces a nadie, ¿vale? ¿Vale? ¿Cuánta dificultad te supondría encontrar y meterte en el mundillo, en los círculos, en los juegos, etcétera, etcétera? Vale, no conociendo absolutamente a nadie, no conociendo nada, o sea, conociendo que hay el rol y me apetece probarlo, ¿vale? Ahora mismo buscando rol por Facebook, yo te digo, Facebook, que ya sé que está un poquito de moda, pero bueno, hay muchísimos grupos de rol por provincias que te puedes meter y preguntar y decir, hola, soy novato, ¿alguien me quiere en su mesa o alguien alguien me dice cómo probar? Lo puedes hacer. Buscas un rol en internet, te salen 1000 asociaciones. Por Twitter, tú pones rol y hay mucha gente que habla de rol y les puedes preguntar. Suelen ser gente además bastante accesible a la hora de preguntarles, con lo cual eso está muy bien. Hombre, también te puedes encontrar la típica persona más reacia o con un carácter más gruñón que sea un poco más elitista y diga, mira, yo ya sé mucho, yo no estoy para enseñar a nadie, chico, vete a otro y que te enseñe otro porque yo no. También los hay. ¿Hay gente elitista? Sí, hay gente elitista, pero normalmente suele ser gente bastante abierta a la hora de aceptar nuevas generaciones, nuevos curiosos por ello. Quizás es más raro explicárselo a la gente de fuera. Es decir, cuando tú en tu familia, por ejemplo, yo que soy ya de una generación determinada, hola, es que yo juego al rol, a mí me ha costado años que mis padres, mis amigos, mis conocidos, entendieran que no es que me voy disfrazada un sábado por la tarde a un centro juvenil. No, señores, no me voy no voy a una fiesta de disfraces, voy a jugar al rol. Vale, ¿por qué necesitas un oso de peluche para ponerle y le pones un papel diciendo que es una estatua? Señores, porque es parte de la ambientación. Es divertido, de verdad, os lo prometo. Y se lo explicas y al final, si se lo planteas desde un punto de vista de un teatro improvisado, sobre todo en el rol en vivo, al final lo terminan entendiendo y dices, ah, pues parece divertido. Es improvisar cosas, es vivir otras aventuras. Sí. Y ahí sí que lo ven. Y yo te digo, si eres totalmente novato, ahora Internet es tu mejor amigo. El señor Google, como diría mi madre, el señor Google es sabio, tú pon rol, tu comunidad autónoma y te va a salir de todo. Asociaciones, gente. Hay calendarios, por ejemplo, de rol en vivo. Está el ARP Spain, que es un calendario de roles en vivo a nivel de toda España. Aquí en Madrid, por ejemplo, en Facebook hay un grupo que es Rol Madrid, que es de partidas en mesa. Y es narradores buscando gente y jugadores buscando narrador. Con lo cual hay mucha comunicación. Otra cosa es que des con el narrador y el grupo de juego que a ti en el que te sientas cómodo o cómoda y te sientas a gusto. Eso ya es diferente. Pero eso te puede pasar en cualquier tipo de hobby. Es como el que se va a un equipo de fútbol y no termina cuadrando con los compañeros. Bueno, pues oye, chico, pues vete a otro. ¿Vale? O sea, eso pasa. Pero en general yo creo que es relativamente sencillo informarse sobre los juegos de rol en cualquiera de las vertientes. Y bueno, ya para acabar y aprovechando algo que has dicho tú ahora, hablabas de las nuevas generaciones. Primero de todo es daros las gracias a los tres por prestaros y ser las primeras víctimas de ocio fuera de carta. Gracias por el conocimiento que nos habéis transmitido.
gracias de parte de todos aquellos que vean el vídeo podcast o escuchen en la emisora de Onda Caño Roto la emisión del programa de radio, ¿vale? Recordar que Factoría del Rol siempre nos podéis encontrar por internet a www.factoriadelrol.es. En cualquier red social, si buscáis Factoría del Rol, ahí estamos. También nuestro canal de YouTube. Si os mola el vídeo podcast, suscribiros, porfa. De momento, como no llegamos a 100 suscriptores, YouTube nos tiene asignado un carro de letras, números, mayúsculas y minúsculas desorbitado. Por lo tanto, hemos creado un subdominio que es youtube.factoriadelrol.es, que os lleva directamente al canal. Y como decía, pues cogiendo un poco lo que ha dicho Patri de las nuevas generaciones, el próximo programa hablaremos de esto, de los juegos de rol de ayer y de hoy. Tendremos 6 invitados, 3 jugadores de rol de la vieja guardia y 3 jugadores de las nuevas generaciones. 2 de ellos muy nuevas generaciones, que son muy nuevos. Y hablaremos pues sobre eso, la diferencia de los juegos de rol en los años 90, que es cuando lo vivimos la vieja guardia, y la gente ahora que en 2015-2020 está empezando a introducirse en los mundos de los juegos de rol. Y nada, muchas gracias a los 3 por estar. Muchas gracias a ti por invitarnos. A vosotros. Y gracias y hasta la próxima. Y que la fuerza os acompañe a todos. Igualmente. Un mundo infernal. Si ocurre